¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase. Y bueno, el día de ayer estábamos viendo que en el proceso de la toma de decisiones, del análisis de datos, pues bueno, queda totalmente bajo mi criterio. Por tal, tengo que tener mucha confianza en mí mismo y debo de seguir un proceso muy minucioso para seleccionar y condensar la información de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, como lo que habíamos dicho anteriormente, tener mucha seguridad, que los demás vean esa seguridad, que nos vea seguros siempre, con mucho ímpetu, mucho positivismo y sobre todo lo más importante es que tú tengas fe en ti mismo y que te la creas de que tú vas a lograr ese resultado y vas a encontrar el problema tal cual. Eso es de lo más importante y es muchas veces lo que dudamos. Entonces, si yo logro hacer esto, pues bueno, ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces, como dice aquí, la selección de qué es lo que esencialmente importa, eso queda a mi criterio, ¿sale? Dice, conexar los datos. Cuando lucho por decidir qué es importante en una pila de anotaciones, las leo a todas una sola vez, luego las aparto. En una hoja de papel en blanco hago una lista sobre qué considero importante en los datos, por lo general 4 o 5 puntos. Dejo que eso sea mi guía sobre qué informar y cómo organizar la exposición. Confío en que lo que pueda recordar es lo realmente importante. Bueno, esto es algo que, al igual que el autor, yo hago muy seguido, muchachos, cuando voy a exponer o dar clase o en un cierre de consultoría, pues hago anotaciones yo, muchas anotaciones, las leo al final y realmente hago esto tal cual. Expongo o digo lo que realmente se me quedó grabado, porque sé que lo que se me quedó grabado es lo que tengo presente, porque es lo que más me llamó la atención, porque es lo que más ruido me hace o porque es lo más importante, así de fácil. Entonces, piense por sus 5 sentidos, por su intuición. Recuerden que ya les había hablado de la intuición, que es súper importante para todo hombre de negocios, para todo consultor, por supuesto, que es el tema que nos atañe. Y bueno, entonces, ten esa confianza y tienes que desarrollar tu intuición. Entonces, como ya les había dicho antes, ¿no? Si no sabes bien si tienes una buena intuición o no, hay un montón de material en internet. Compren un libro que hable de propiamente la intuición, ¿sí? Eh, de un libro que hable sobre temas de tipping point, que es más, ah, pues más allegado a lo que son los negocios, a lo que es el mundo empresarial. El tipping point viene más, un poquito más asentado a este tema, porque todavía la intuición tiene un rasgo por ahí medio religioso y tal vez haya alguien a quien le haga un poco de ruido este tipo de temas. Entonces, para evitar estas suspicacias, pues váyanse sobre tipping point. Si quieren ir un poquito más allá, desarrollen el tema de la intuición con los autores de los que conocemos como gurús, como Osho, como Deepak Chopra. Ellos tienen algunos buenos consejos que darles, pero si esos temas a ustedes no les gustan por sus creencias o por su perfil, vayan y busquen Tipping Point y desarrollen esto, porque realmente es súper difícil, es muy complicado ser un consultor o tener un negocio o ser un hombre de negocios o ser un alto directivo en un negocio si no tienen este aspecto de la intuición, ¿sí? Bueno, entonces confíen pues en lo que están desarrollando, confíen en la información que ustedes están recordando, confíen en su intuición de que le está diciendo, ok, aquí hay algo que no está bien, algo que falta o hay que investigar un poco más o sobre lo que hay que indagar o simplemente seleccionamos este tema y lo vamos a investigar a más a fondo o sobre esto vamos a construir el proyecto. ¿Sí? Ok. Siguiente punto de condensar los datos. A modo de guía para seleccionar qué destacar para el cliente, de preferencia a los puntos en que el cliente tenga control para efectuar cambios. Como primer punto, obviamente yo voy a escoger este tema, ¿por qué? Porque no puedo
meterme a un tema o hacer un proyecto o hacer cambios en un proceso, en un procedimiento, en un departamento, si no están bajo la autoridad o el dominio del cliente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trabajo a mí me asignaron o me contrataron para trabajar con el departamento de ventas y obviamente me dirijo con el gerente de ventas, pero el problema está en producción o en recursos humanos, no tiene nada que ver con ventas, entonces ahí estoy mal yo. O solamente que me haya contratado el gerente general para trabajar en ventas y él me da la venia para ir a trabajar, corregir problemas en producción y en recursos humanos, pues bueno, puedo ir y adelante y sin ningún problema. Pero si no es así, no tengo nada que hacer. ¿Sí? Si el cliente no tiene control para hacer un cambio que yo requiero que hagan o que yo sugiero que hagan o que les estoy señalando que el problema subyacente está en alguna situación y mi cliente no tiene ningún control sobre eso, pues no tiene ningún sentido que lo arregle o que sugiera esa solución. Entonces, de esta manera yo tendré que pensar qué soluciones son las más adecuadas, primeramente en lo que mi cliente tiene control o en lo que está autorizado o en lo que está facultado para realizar. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, me contrataron en el gerente general para trabajar en el departamento de producción y yo estoy viendo que el problema son las dimensiones del envase que tengo. Entonces, para ajustarlo y para aumentar la productividad y reducir los costos, necesito que cambien las dimensiones del, del envase. Entonces, como me contrataron para trabajar en producción y mi cliente directamente tiene autoridad sobre este aspecto de cambiar las direcciones del envase, entonces no tengo ningún problema, puedo hacer esta sugerencia. ¿Sí? Segundo aspecto, dice, sean claramente importantes para la organización. Bueno, este es demasiado lógico, ¿no? Yo cuando soy contratado es porque voy a ser de utilidad, voy a dar mayor productividad al negocio, mm, voy a hacer ganar al negocio dinero, por supuesto, y les voy a cambiar radicalmente la forma de trabajar, de estar mejor, porque bueno, a veces yo puedo decir, no necesariamente si yo voy a un negocio voy a hacer que cambien de una tal manera que ganen más dinero. Tal vez de momento no lo logre, pero si yo cambio la actitud de que la gente trabaje más contenta, más concentrada, que estén más desahogados, más contentos, pues que no estén estresados, que no estén enojados unos con otros, que esté yo cambiando esa situación, la productividad se va a reflejar increíblemente y no se va a reflejar rápido, ni en un día, ni en dos, ni en una semana, tal vez en un mes, tal vez en 3 meses si se logra, o tal vez al final del año van a decir, las cosas van muy bien, pero no van a saber exactamente por qué, porque yo les cambié el ambiente laboral, les cambié su forma de trabajar, ¿no? Su positivismo quizás, su motivación, su liderazgo, este tipo de aspectos, cuando se cambian, son aspectos que cambian y transforman la organización y dan resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto es muy importante para la empresa. Entonces, si yo hago esto, cambio el ambiente laboral, hago que la gente sea más positiva, que esté más motivada, que haya más liderazgo, que haya más ventas, que se reduzcan los inventarios, que se incrementen las utilidades. Ese tipo de aspectos son muy importantes. Sí, entonces yo voy a estar centrado en este tipo de aspectos que van a ayudar a hacer un consultor más reconocido porque está ayudando a la empresa a lograr cosas que realmente son buenas. ¿Sí? Tercer aspecto. En cualquier parte de la organización del cliente existe un compromiso de trabajar sobre él. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un tema que realmente a la gente le llama la atención. Y saben que si ayudan o que si aportan, pues van a estar todos bien. ¿Sí? Tal vez aquí yo primero tengo que hacer un poco de concientización de decirles, ok, es que si ustedes siguen en este mismo camino, si siguen trabajando, incrementando sus costos, definitivamente van a estar mal a largo plazo y esta compañía se va a cerrar o van a ganar menos dinero
o van a empezar a hacer recortes de personales cada año o cada 6 meses. Entonces, si yo logro hacer que ellos entiendan, y tal vez yo no quiera decirles ejemplos negativos como los que dije anteriormente, yo puedo cambiar eso como por aspectos de, bueno, si cambian esto, pues bueno, se van a incrementar las ventas y obviamente ustedes van a tener un trabajo más seguro. O si reducimos los costos, pues bueno, tendremos el trabajo y estaremos muy contentos todos, tendremos un trabajo seguro por muchísimo tiempo, del que tal vez hasta si quieren se van a aburrir y tendrán que jubilarse de aquí. Y puedo cambiar ese tono. Entonces, si yo empiezo a dar esta información o si lo hago y convenzo de que todos quieran colaborar en esto, pues ya gané mucho tramo. Y si más aún, si ellos ya saben la importancia y saben que deben de participar, pues bueno, es un tema en el que yo me debo de interesar porque la gente seguramente querrá apoyarme. ¿Estamos? Ok, vamos a iniciar el segundo tema. Y es el de que no se debe de conspirar cuando yo ya estoy haciendo el informe final, ¿no? Y créanme que esto se encuentra por montones y ya lo había retomado, o sea, porque en el informe final ya lo habíamos dicho que cuando estamos haciendo el diagnóstico, si hay algo que el jefe, o el dueño, o el gerente, o el director no quiere que nadie más se entere, nos va a empezar a, a poner trabas para no darnos información, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya vimos esto en la anterior, en la unidad que correspondía, pero ahora, nuevamente, lo retomamos. ¿Por qué? Porque aquí ya está en el informe final y ya lo descubrimos, ya tenemos pruebas, ya sabemos que el culpable es el cliente que nos contrató, sea los puestos que ya les dije, dueño, director o jefe de departamento, ¿sí? Entonces ya no lograron detenerlos. Ustedes ya se enteraron que parte del problema es esa persona y pues ni modo, ¿verdad? Tienen que hacerle frente y tienen que pues tener el valor de decirle las cosas a esa persona de frente y tal vez hasta por escrito, ¿sí? Entonces dice, no se debe de conspirar. No apoya al cliente en una actitud que reduzca la posibilidad de resolver el problema a la aptitud de la organización. Si existen ciertos temas sensibles que el cliente elude, y con los que no se siente cómodo, no se confabule para eludir también ustedes esos temas. ¿Sí? Bueno, entonces esto es de los temas más complicados, pero pues como les había dicho, este tema de bloques para consultores novatos, ¿no? Y por experiencia les digo, las empresas que mandan contratar consultores por lo general, en un ambiente que nos queda cómodo, pues es también para consultores novatos, son empresas novatas, ¿no? Que van empezando, que ya tienen muchos años y que no, que les había ido muy bien, pero que con los cambios generacionales o con los cambios de tecnología enfrentan nuevos retos y piden ayuda, así de fácil, ¿no? Pasa mucho. Muchos dueños de negocios metiendo la pata, cometiendo errores, queriendo echarle la culpa a alguien más, jefes que le quieren echar a fuerza la culpa a sus empleados y muchas veces hasta mandan contratar consultores para justificar y que el consultor les ayude a justificar que ellos están bien y que necesita que el consultor acuse y señale a sus empleados de que están haciendo malas cosas. Entonces, de esta manera nosotros debemos de tener precaución y hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Sale? Entonces vamos viendo. Dice, no apoya al cliente en una actitud que reduzca la posibilidad de resolver el problema. Primero que nada, si nosotros ocultamos las cosas, si no, le ayudamos al cliente a maquillarlo, así como que él fue el que del problema, pero el cliente nos dice, ok, puedes hacer que parezca como que yo no fui, pues estamos evitando que el problema se resuelva así de fácil, ¿no? Entonces debemos decir, ok, aquí está,
tal vez esto no lo voy a comentar, pero vamos a trabajar usted y yo, vamos a tener este tipo de sesiones, cursos, entrenamientos, vamos a hacerlo entrar en cintura, ¿sí? Entonces, si yo logro convencerlo, pues bueno, ya tendré un buen argumento. No necesariamente tengo que evidenciar a lo que les quiero decir, que no tengo que evidenciar al cliente con toda la empresa de que cometió tal error. No tengo que hacerlo, pero eh, al estar frente a él, el cliente me va a decir, no, es que los de los problemas son estos operarios que no hacen bien su trabajo. Y cuando yo le diga, no, es que el problema no son los operarios, es que el problema es usted que no se sabe comunicar o que no es un buen líder o que no sabe tomar decisiones o que no sabe hacer buenos cálculos o que tal vez no es bueno para la estadística y las matemáticas y aquí requerimos medir el riesgo, por ejemplo, ¿no? Y si no, nomás hacemos las cosas acá como a la buena de Dios, pues estamos haciendo una apuesta nada más, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para tomar buenas decisiones debemos de hacer decisiones de manera numérica, tomar decisiones midiendo riesgo. Entonces, si yo le digo eso al cliente de que él nomás está apostando a tomar decisiones, pues no le va a gustar. Yo digo, como les decía, no tenemos que comentarlo a los demás, pero sí tengo que decir, ok, pues yo lo voy a entrenar para que sepa hacer estadística, para que pueda sacar probabilidades, para que pueda saber cuáles son los factores de riesgo que le afectan para tomar buenas decisiones. Y ya no le tengo que decir a nadie más, pero tengo que decirle a él que el problema es él. Porque si le digo, ok, está bien, güey, en la junta de informe final voy a decir que los operarios están mal porque no ponen atención a la comunicación que se les da. Estoy engañándome a mí y estoy cayendo en la trampa, ¿no? Dice, sí existen ciertos temas sensibles que el cliente elude, ¿sí? Y con los que no se siente cómodo. ¿Por qué? Porque son temas que no domina eh, y pues le da vergüenza en muchos de los sentidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, un cliente que no sabía usar computadora, ¿no? Y decía que si le tocaba un botón, él pensaba que iba a borrar todo. Simplemente no sabe usar la computadora, no se sabe meter ahí, checar las órdenes, autorizar, mandar un correo electrónico, que es muy básico, pero bueno, son situaciones que cada vez van dejando de pasar menos, pero como esos son las barreras de la tecnología, por ejemplo, ahora con la nueva pandemia que tenemos, pues el saber utilizar este tipo de herramientas como la que estamos utilizando nosotros no es fácil para todo el mundo. Para alguien ha sido un reto, para otros ha sido muy complicado. Entonces, vayan ustedes y encuentren casos como el que ya les había comentado de Radio Shack, que en Estados Unidos quebró por no saber adaptarse a los nuevos cambios generacionales y hacer comercio electrónico, vender por internet, hacer publicidad por medio de redes sociales, utilizar el SEO para llegar a más clientes, ¿no? Se les complica, ¿no? Se les complican estos temas de nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues tenemos que capacitarlos, tenemos que decirles que tienen que contratar a alguien que les ayude a interpretar todo eso, ¿no? Y que ellos hagan eso y que les pasen la información para que ellos ya puedan tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, lo que dice aquí es, no se confabule, o sea, no te hagas cómplice con él, o sea, no seas partícipe de, es lo que significa confabularse, ¿no? No te confabules con él para eludir también ustedes esos temas. Digo, porque en veces nosotros sabemos que tenemos un cliente que es difícil y vemos, o sea, porque me ha sido el caso, ¿eh? De que vemos a un cliente que nos trata súper bien, nos da un cheque adecuado a la cantidad que habíamos pactado o incluso nos deja hasta una propina de más, ¿no? Pero vemos cómo trata a su gente y vemos que es de carácter fuerte, difícil, contundente, agresivo, incluso se porta agresivo con las demás personas, hasta con sus secretarias si quieren. Con nosotros se porta como un pan de Dios porque no quiere que toquemos ese punto, ¿verdad? Entonces, para ustedes lo más fácil será decir, ok, pues que me siga pagando. Y yo le pongo aquí que los que tienen la culpa son sus empleados, ¿no? Pero ¿qué voy a ganar con eso? No voy a ganar nada. Simplemente me voy
desprestigiar, porque las demás empresas van a saber que no hice bien mi trabajo, porque ahí hice como que medio parches para hacer que él quedara como el bueno del negocio, a pesar de que era el del que estaba cometiendo los errores. Y no se trata de eso, se trata de resolver las situaciones de raíz, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, no te confabules con él, ¿sí? Es así de fácil y sencillo esta situación. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Otro aspecto dice, no se debe conspirar. Dice, existen dos cosas que generalmente los consultores hacen conspirando junto con el cliente y debilitándose a sí mismos. Es lo que les decía hace rato. Cuando conspiran o se confabulan con el cliente, ustedes se están debilitando como consultores, ustedes están perdiendo credibilidad y se demeritan su trabajo y ni siquiera este cliente que acaban de ayudar, ni siquiera los va a recomendar con nadie. ¿Por qué? Porque él sabe que no pudieron resolver nada porque no lo lograron hacer de raíz. Él no se puede engañar tanto, ¿verdad? De tal manera. Dice, la primera forma o la primera es elaborar explicaciones de forma tal que dejen la solución fuera del control del cliente. ¿Sí? Responsabiliza a la cúpula del management, a la situación económica general y a otros grupos de la organización. Fíjense, esto me llama mucho la atención y esta es una de las excusas que alguna vez yo puse, ¿no? Culpar a la situación económica en general, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita decir, pues es que la situación económica no me favorece, es por demás obvio, ¿no? Es por demás obvio que iban a bajar las ventas con eso, pero no le puedes echar la culpa. O sea, sabes que te van a bajar las ventas. O sea, nadie te está pidiendo que vendas más en este tipo de situaciones. Y más si eres una empresa, por ejemplo, un café, pues deberás estar cerrado. Seguramente estás en bancarrota. O sea, no le puedes echar la culpa a la economía. Simplemente te tienes que mover y tendrás que adaptarte o cambiar, ¿no? Como muchos negocios de comida que cerraron, pero siguen haciendo negocios, siguen haciendo una cocina en el techo, como le llaman, y se ponen a hacer negocios y ponen contratan Uber Eats, contratan Didi, ellos mismos contratan motocicletas, mandan el, su producto, su comida a las casas y salen adelante, ¿no? Sí. Y no tienen que estar echándole la culpa a nadie, o sea, cambies tu modelo. O sea, yo recuerdo una persona hace poco comentándome que pues el mundo se le caía encima porque pues, su negocio se paró con la pandemia totalmente y, y de estar ellos diciendo, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con mi fábrica? ¿No? Que rápido se adaptaron a la situación, se pusieron a construir, a hacer mascarillas de buena calidad y empezaron a tener mucha demanda por la buena calidad que manejaban e incluso ya se estaban dando hasta el lujo de regalarle al personal médico parte de como agradecimiento a la vida que les estaba dando la oportunidad de salir, porque este señor decía, es que yo ya cambié de giro rápido, nomás porque sentía pena y lástima por mis empleados, o sea, yo no quería dejarles de pagar, o sea, pues en el peor de los casos me iban a demandar y a lo mejor yo iba a perder el negocio, o iba a caer en la cárcel, lo que quieran, pero yo primero que nada no quería que ellos dejaran de llevar comida a sus casas, ¿no? Entonces, muchas empresas cambiaron rápido, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, si checan ustedes las acciones de Grupo Arca Continental, antes de la pandemia las acciones de Arca Continental estaban en 105 pesos. Ah, en la actualidad, les digo exactamente cuánto están. Están por ahí de poquito abajo de 100 pesos, ¿no? Casi nada. Está en 99.63. De 105 a 99 es que apenas el problema los despeinó. O sea, nada, ¿no?
Primeramente porque es un buen negocio, ¿no? Ellos se supieron adaptar rápido, pusieron un montón de protocolos de seguridad para proteger a su gente, para seguir operando de manera segura. Y vean, pues las bebidas siempre se ocupan. Sí les bajó venta, o sea, sí les bajó, pero el negocio sigue próspero, sigue pujante, sigue adelante. Sí, no van a tener la misma utilidad del año pasado, eso queda claro, pero no tengo que estarle echando la culpa a la economía, ¿no? Sí, sí, cierto, la economía está mal, pero de mí depende qué soluciones voy a poner para que esto salga adelante. Entonces, como decíamos, la primera es elaborar explicaciones, ¿no? Yo voy a elaborar una explicación para que la persona que me está contratando no salga a la espada, ¿no? ¿Sí? De tal forma que dejen la solución fuera del control del cliente. No es algo que no es parte de, pues si eres el dueño del negocio o si eres el director general o el gerente de ese departamento, tú tomas decisiones, ¿no? Y tú haces las cosas, haces que esto pase. ¿Estamos o no? Responsabiliza la cúpula del management. O sea, si eres el dueño, ok, son mis gerentes, la línea de gerentes que no sabe hacer las cosas, ¿sí? O es el director que no sabe, si es el jefe del departamento, ¿no? O son los empleados que siempre están en el celular, ¿sí? Que siempre están distraídos con el Facebook, con el TikTok, con lo que sea, ¿no? Viendo fotos en Instagram. Es fácil, ¿no? Echarle la culpa a los demás, pero ya en mí está en que no pase eso, ¿sí? Dice aquí a la situación económica en general, que ya comentamos, y a otros grupos de la organización. Todos tienen la culpa, usted no. Entonces, cuando ellos cambien, vamos a darles cursos para decirles cómo hagan las cosas, para decirles que es importante que no vean tanto TikTok para que esto funcione bien. Y ya lo dejo fuera, ¿no? Y ya con eso arreglé toda la situación. Entonces, no se trata de eso, ¿sí? No debemos ir por ese lado. Así es que no se confabulen y no hagan explicaciones para que el cliente, bueno, en la clase del día de mañana continuaremos con esta primera forma de conspirar. Terminaremos y luego abordaremos la segunda. Muchas gracias por su atención y aquí seguimos. Que estén muy bien y hasta pronto.